Hay un momento en el Evangelio en el que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después concentra más su pregunta y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y yo a ustedes le pregunto: ¿y usted? ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesucristo? Te invito a acompañarme en este programa en el que queremos responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo y obviamente tenemos un interés muy especial en presentar a Jesucristo a nuestro mundo. ¿Cómo podíamos presentar a Jesucristo ante un joven adulto que se interese por él, que haya oído hablar vagamente de Jesucristo o tal vez incluso fue educado en la fe cristiana, asistió a la educación de un colegio católico, pero nunca ha llegado a hacer de Jesucristo su amigo, nunca ha llegado a tener un encuentro personal con él? La clave está no en un conocimiento teórico, la clave está en un conocimiento interno de Jesucristo, conocimiento interno del amor de Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Pero obviamente para poder tener un conocimiento interno es también necesario una explicación conceptual de quién es su persona y cuál ha sido su mensaje. Por eso quisiera que estas palabras sirviesen para hacer esta aproximación a la persona de Jesucristo. Antes que nada, quiero decir que no somos nosotros los que nos estamos aproximando a Él. En realidad es Él el que se ha aproximado a nosotros. Este es un buen punto de partida para empezar a hablar de Jesucristo. Jesucristo es el revelador de Dios, el revelador del Padre. ¿Qué es esto de la revelación? Sí, quisiera explicar brevemente qué es la revelación. Dios, el único Dios, porque Dios no puede haber más que uno, no puede haber dos dioses, porque Dios es un ser supremo infinito y no cabe la existencia de dos seres supremos infinitos. El único Dios, el creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, ese Dios no solo ha creado el mundo, sino que también se ha preocupado por el destino del hombre. Y en su preocupación por nosotros, llegó un momento en el que, al ver la perdición del hombre, al ver cómo nosotros íbamos por un camino errado, decidió volver a intervenir en nuestra historia, decidió revelarse, descubrirse, salir en socorro del hombre, rescatarle de su extravío. Ese es el sentido de la revelación. A la hora de explicar qué es la revelación, a veces yo con nuestros jóvenes he solido echar mano de la siguiente imagen. Imagínense ustedes lo que es un periodista de esas revistas que buscan el conocimiento de los famosos, de los actores o de los deportistas. Un periodista que tiene una cámara, un teleobjetivo a larga distancia y saca fotos de ese conocido, de ese político, de ese cantante, intentando desde la distancia conocer cómo es su vida. Ciertamente le conoce por aproximación, no le conoce en la intimidad, tiene un conocimiento distante y lejano de él. Y un día este periodista, terminada ya su jornada, cansado, vuelve a su hogar y cuando se dispone a preparar la cena,
O sorpresa, suena el teléfono y la sorpresa es que quien le llama por teléfono es precisamente ese cantante o ese conocido político o quien fuere, ¿no? Al que él está intentando conocer desde la distancia. Es él el que le llama, es él el que viene a su búsqueda y le dice, oye, sé que quieres conocerme, quisieras venir conmigo y compartir mi cena, y te hablo de mi vida, de mis proyectos. Sería ciertamente una manera totalmente distinta de conocerle. No le conocería desde una búsqueda de algo que le supera, sino que sería la propia intimidad de ese personaje la que se le abre y se le descubre. Es un ejemplo que todavía se queda muy corto para que nos demos cuenta de qué es lo que supone que Dios se ha revelado. Sí, Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto, Dios se ha aproximado a nosotros. Y lo hizo eligiendo un pueblo que podía haber sido otro pueblo cualquiera, un pueblo pequeño, el pueblo judío, como un pueblo elegido por Dios a través del cual mostrar la revelación al mundo entero. Y durante todo el Antiguo Testamento preparó la llegada de su Hijo Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, con sus profetas, fue una preparación para que en la culminación de la revelación viniese Jesucristo y llevase a su cumbre la revelación que Dios quería hacer en nosotros. Jesús es, por lo tanto, el revelador del Padre. ¿Quieres conocer al Dios invisible? Mira el rostro visible de Jesús. En él se ha mostrado lo invisible de Dios. Por lo tanto, la pregunta de partida, ¿y quién decís que soy yo? Nos dice Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesucristo, de sí mismo, no dice que es un sabio, como dijo Sócrates. Jesucristo de sí mismo no dice que es un profeta, un mero profeta, como dijo Mahoma. Jesucristo de sí mismo no dice que es un iluminado, como decía Buda. No, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, estamos hablando de algo absolutamente distinto, del Dios mismo que viene en búsqueda del hombre. Ya no es el hombre el que busca a Dios, es Dios mismo el que ha venido en nuestra búsqueda. Quizás por esto entendamos algo que puede parecer sorprendente a quien no conoce, ¿no?, el misterio de Jesucristo. La forma en la que Jesús vino al mundo, la forma en la que Jesús fue concebido. Porque ciertamente son muchos los que miran con cierta perplejidad, incluso ridiculizándolo, la concepción virginal de Jesucristo. ¿Por qué fue Jesús concebido por obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María y no nació de una relación sexual de hombre y mujer como todo ser humano? ¿Por qué fue esa la forma elegida por Dios para llegar al mundo? Pues sin duda alguna tiene una gran pedagogía. Tiene una gran pedagogía porque si Jesús hubiese nacido de una relación de hombre y de mujer como todos y cada uno de nosotros, estaría muy claramente significado que Jesús es un hombre, pero no estaría significado que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Si por el contrario Jesús hubiese venido al mundo, no nacido de una mujer de las entrañas de María, sino si hubiese venido bajado de los ángeles, de mano de los ángeles, venido de las nubes, pues todo el mundo hubiese dicho que es un ser divino, pero no se hubiese significado su condición humana. El hecho de que Jesucristo fuese concebido por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón, pero por otra parte fuese concebido en las entrañas de la Virgen María y tomase de ella nuestra carne y sangre humana, significa su doble condición humana y divina. Verdadero Dios, y así queda significado en su concepción por obra del Espíritu Santo. Verdadero hombre, porque tomó la carne y la sangre de las entrañas de la Virgen María. Por lo tanto, en la misma forma en la que Jesús llegó al mundo, ya estaba significando quién era. Su llegada al mundo estaba de alguna manera abriéndonos al misterio de Jesucristo. ¿Cómo ha respondido la Iglesia a esa pregunta de quién es Jesucristo? Porque les recuerdo a ustedes que cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, hubo un tal Simón, un apóstol que se llamaba Simón, que se adelantó a responder la pregunta,
y dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado tu carne y tu sangre, es decir, eso no lo has dicho porque tú seas muy inteligente, sino te lo ha revelado mi Padre del cielo. Ahora te digo a ti, Simón, tú a partir de ahora ya no te vas a llamar Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, la razón de ser de la iglesia es confesar quién es Jesucristo. La razón de ser de la iglesia es responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Pedro fue el elegido, el primero de los papas fue el elegido para confesar la identidad de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Quién dice, por lo tanto, quién dice la iglesia que es Jesucristo? Pues la iglesia a lo largo de todos los siglos, respondiendo también, saliendo al paso de muchos errores, a veces también la confesión de la fe se va fortaleciendo, se va de alguna manera consolidando en la medida que se responde a distintos errores. La Iglesia ha realizado los llamados concilios cristológicos y en esos concilios ha confesado la identidad de Jesucristo. ¿Y cómo ha respondido la Iglesia? ¿Cómo ha formulado en nuestros conceptos, quién es Jesucristo? Pues Jesucristo ha dicho, la Iglesia ha confesado que es una persona divina que ha tomado también al mismo tiempo la naturaleza humana. La encarnación es, por lo tanto, el Dios que sin dejar de ser Dios toma la condición humana. En Jesucristo hay una persona y en Jesucristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Seguro que recordarás de alguna ocasión que has asistido a la celebración de la liturgia esa expresión que dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Sí, en Jesucristo reconocemos su naturaleza divina, pero que al mismo tiempo ha asumido nuestra naturaleza humana. Recuerdo una pequeña anécdota de mi vida de sacerdote que es muy catequética y que comparto con ustedes. Recuerdo que en una ocasión era el día de Navidad y estaba yo antes de ser obispo en mi parroquia. Fui párroco de una parroquia del País Vasco llamada Zumárraga. Sí, sé que a muchos, especialmente los mexicanos, les sonará ese nombre por Fray Juan de Zumárraga, el primero de los obispos, aquel ante quien la guadalupana se mostró. Pues bien, estando en aquel municipio, en Zumárraga, recuerdo que era el día de Navidad y le pregunté a los niños que estaban presentes en la misa, ¿y dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? Y recuerdo que había una niña que levantaba la mano y le dije, ¿dónde estaba? Y me dijo ella, en la tripa de su madre, en el vientre de su madre. Le dije, sí, vale, de acuerdo, bien respondido, pero ¿y dónde estaba antes de estar en el vientre de su madre, en el seno de su madre? ¿Dónde estaba Jesús? Y esa niña, que se ve que había tenido un buen catequista en su casa, la niña respondió, pues estaba con el papá y con la palomita, me dijo, en el cielo. Así respondió. Y además dije yo, pues esta ha debido de tener una buena catequista en su casa. Ciertamente, ese Jesús que se hace presente en Belén es Dios por toda la eternidad. Y llegada la culminación de los tiempos, en el culmen de la misericordia de Dios, ha compartido nuestra condición humana. No sé si somos conscientes de lo que eso supone, del salto infinito que Dios hizo para llegar hasta nosotros. Por eso, el arco iris, ese arco iris que nosotros vemos en el cielo, lo vemos como una metáfora de la encarnación. Ese arco iris que en la Sagrada Escritura se dice que era el signo que quedó en el cielo después del diluvio. Dios tuvo misericordia y dijo que no destruiría el mundo, y fruto de esa alianza de misericordia trazó un arco iris que cruzaba el firmamento. Aquel arco iris no era sino un símbolo, una metáfora de lo que sería Jesucristo. Jesucristo es ese puente que Dios trazó entre la divinidad y la humanidad. Jesucristo es ese arco iris por el que Dios cruzó la infinita distancia que hay entre la divinidad y la humanidad y se hizo hombre.
Y es un puente trazado entre Dios y nosotros que también nos invita a nosotros recorrer. Nosotros estamos llamados a recorrer ese puente en sentido inverso y unidos a Jesucristo, compartir la filiación divina por siempre en el cielo. Es el misterio de la encarnación, un misterio al que no nos acostumbraremos nunca. Dios venido a nosotros, Dios hecho hombre. A lo largo de la historia ha habido distintos errores, distintas herejías a la hora de confesar a Jesucristo. Han sido principalmente 3 tipos de herejías las que principalmente se han formulado. Las primeras herejías fueron las que negaban la humanidad de Jesucristo. Las herejías de tipo gnóstico docetista, que son las de los primeros siglos, que venían a decir que Jesucristo no era un verdadero hombre, era un ser celestial disfrazado de hombre, pero digamos que en el fondo no se creía en la encarnación, les parecía demasiado abajamiento, demasiado abajarse de Dios el asumir nuestra carne humana. El primer tipo de herejías son las que niegan la humanidad de Jesús. Posteriormente vinieron las herejías que negaban la divinidad de Jesucristo, las llamadas las herejías arrianas. Jesús es un ser divino, pero no es Dios. Es un ser superior, pero no confesaban su condición divina. Unos negaban la humanidad, otros negaban la divinidad. También existió un tercer tipo de herejías, las herejías nestorianas, que lo que hacían, el problema que tenían era de no saber conjugar la condición humana y la condición divina de Jesucristo. Y así, por ejemplo, en las herejías nestorianas venían a decir que en Jesús había 2 personas. Y obviamente en Jesús no puede haber 2 personas porque sería una crisis de identidad. Persona, Jesús solo es una, es la persona divina, la persona que era preexistente. Antes de nacer en Belén, Él desde toda la eternidad existía, antes de asumir la condición humana. Y así también subrayar que Jesús es una persona divina nos ayudará también a entender por qué los católicos confesamos a la Virgen María como Madre de Dios. ¿Cómo puede ser María Madre de Dios? ¿No es eso una contradicción? ¿Cómo se puede ser Madre de Dios? Obviamente María no es madre de la naturaleza divina de Jesús, como va a serlo. Es madre de la naturaleza humana. Pero es que la relación maternal no se tiene con una naturaleza, se tiene con un hijo. Uno es madre no de una naturaleza humana o de un cuerpo, es madre de una persona, de un hijo, y esa persona, ese hijo, es Dios, es persona divina. Por eso decimos que María es madre de Dios, porque persona en Jesús solo hay una persona, que es la persona divina. Sí, este es el Dios hecho hombre, el Dios que entregó su vida por nosotros. Una pregunta muy frecuente a la hora de conocer a Jesús es cómo Jesús se habló, cómo Jesús reveló quién era Él. Jesús se reveló a través de sus palabras y a través de sus obras. En los evangelios encontramos no curiosidades, porque es cierto que los evangelios no nos cuentan muchas curiosidades. Nos cuentan lo esencial de las parábolas del reino. Nos hablan de la condición de la identidad de Jesucristo y de el camino de la salvación. Jesús nos predicó cuál era el camino de la salvación para que podamos recorrerlo cada uno de nosotros. Nos dio los consejos principales para descubrir nuestra vocación a la vida eterna. Y a través de sus obras, también especialmente de los milagros, Él dio testimonio de su condición divina. Sus palabras y sus obras se conjugan maravillosamente en la revelación. Lo que es impresionante es que Jesús, en el momento culminante de su vida, puso el momento de la cruz, de su muerte y resurrección. Recuerdo haberle escuchado en una ocasión a un joven la siguiente pregunta: ¿pero a Jesús le mataron o Jesús entregó su vida? ¿Cuál de las dos cosas es cierta? ¿A Jesús le mataron o Jesús entregó su vida? Y ciertamente la respuesta correcta es que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Sí, a Jesús le llevaron a la muerte porque este mundo
pecador y egoísta, no puede soportar la santidad de un inocente y se revuelve y se resiste frente a ello. Pero es cierto que por encima de esos acontecimientos que le quitaron la vida a Jesús, Él entregó su vida libre y voluntariamente. Es una frase del Evangelio de San Juan la que dice: a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Tengo poder para quitarla y poder para darla. Jesús entregó libre y voluntariamente su vida por la salvación del mundo, por tu salvación, por la salvación de cada uno de nosotros. Jesucristo ha dado a su vida y a su muerte un significado redentor. La sangre de Jesucristo es el rescate que Él mismo ha sido capaz de presentar delante de Dios. Nosotros que no éramos capaces de pagar nuestra deuda, la deuda de nuestro pecado, nosotros que no éramos capaces de reparar el daño que nuestro pecado había infligido en Dios, nos hemos encontrado que Dios mismo ha entregado a su Hijo por nuestra salvación. Hay una parábola en el Evangelio que es la parábola de los viñadores homicidas. No sé si la recuerdan ustedes. El dueño de una viña envió a sus criados para que los trabajadores de la viña le pagasen la renta. Y a uno le mataron, a otro le maltrataron. Y finalmente dijo: les enviaré a mi hijo le respetarán. Y ocurrió que, enviado su hijo, también a su hijo le mataron. Esa es la imagen de Jesucristo, el hijo del dueño de la viña, el hijo de Dios, enviado y que fue maltratado por nosotros, pero que sin embargo Él ofreció su vida al Padre por la reparación de del propio pecado de nuestra vida. En Jesús, pues, no vemos únicamente a alguien lleno de valores, al que el mundo le robó la vida, sino que en Jesucristo descubrimos a Dios mismo, que entrega a su Hijo por la salvación de todo el mundo y de todos y cada uno de nosotros. Hay un momento culminante, un momento cumbre de la vida de Jesucristo, cuando Él en la cruz es capaz de pronunciar la frase: Padre, todo está cumplido, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa todo está cumplido? Jesús había venido al mundo con la tarea de la revelación, con la tarea de la redención. Se había mostrado al mundo, le había mostrado al mundo cuál es el camino para llegar al Padre. Está cumplido. Jesús había venido al mundo con la tarea de rescatarnos, de tomarnos sobre sus hombros y volver al Padre llevándonos sobre sus hombros. Y así lo hace en la cruz. La cruz carga con cada uno de nosotros. Nuestros pecados cargan sobre sus hombros en la cruz. Todo está cumplido. Pero la palabra última de la redención de Jesucristo está en la resurrección. La resurrección es el momento culminante de la vida de Jesucristo. La resurrección es el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. No era posible que el Hijo de Dios pereciese y que fuese dominado por la muerte. El momento de la resurrección es un momento maravilloso en el que la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida con sus propias armas. Yo creo que ha acontecido algo semejante a lo que aconteció con aquel caballo de Troya, en el que se introdujeron dentro de las murallas aquel que iba a vencer, a quien la había dominado. Así Jesús se introduce en la propia carne humana, se introduce en la muerte y como Dios que es, vence a la muerte en la resurrección. Para un cristiano, la resurrección es el momento central de la vida de Jesucristo, porque en este momento a Jesús le encontramos vivo y resucitado. Jesús vive y por eso ahora podemos rezarle y podemos hablar con Él, porque el Cristo glorioso, el que está en los cielos, ahora también está predicando por medio de la Iglesia. Este pobre pastor que os habla no es más que una mediación, es un instrumento. El Cristo glorioso que está en el cielo, Él se sirve de nosotros para mostrarse al mundo. La Iglesia
es el altavoz del Cristo glorioso. Cristo vive, Cristo reina y Cristo está deseando tener un encuentro personal con nosotros. Porque, como os decía al comienzo, lo principal no es conocer conceptualmente a Jesucristo, como os decía al comienzo, lo principal es tener un encuentro personal con Él que cambie nuestra vida. El que se encuentra con Jesucristo, su vida la ve completamente transformada. Ese conocimiento interno del amor de Cristo es el que os deseo. Os deseo que Jesús esté en vuestra intimidad, que sea vuestro mejor amigo, que lo descubráis como tu Señor, como tu Redentor, como tu Creador, como aquel que es más íntimo a ti que tu propia intimidad, aquel amigo que nunca falla, el único en el que verdaderamente puedes poner tu descanso. Te deseo a Jesucristo, es el mejor de los deseos, y ojalá en Él el mundo pueda alcanzar esa felicidad en la que ansía. Espero podamos vernos en los siguientes programas y seguir caminando en este camino de fe.